Me llamo Tomás y he trabajado de velador la mayor parte de mi vida. No es un trabajo para todos, porque no cualquiera aguanta pasar las noches solo, escuchando ruidos y viendo sombras, pero a mí siempre me gustó la tranquilidad. Prefiero 1000 veces estar solo en un lugar oscuro que lidiar con el estrés de un trabajo lleno de gente. Sin embargo, hay algo que me pasó hace unos años en una fábrica abandonada que me sigue atormentando. Cada vez que lo recuerdo, siento que me estoy metiendo otra vez en ese lugar. La fábrica era enorme, pero ya no funcionaba. Solo la usaban como almacén de maquinaria vieja, piezas grandes de metal y herramientas que nadie había movido en años. Me contrataron para vigilarla porque había reportes de robos en la zona. Los primeros días todo estuvo tranquilo. Hacía mis rondines, revisaba que todo estuviera en su lugar y me sentaba en mi caseta a pasar el tiempo. Pero todo cambió después de mi primera semana. Una noche, mientras daba mi recorrido habitual, escuché un ruido metálico. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Venía del área donde estaban los tornos, las máquinas grandes, así que fui a revisar. Cuando llegué todo parecía normal. Las máquinas estaban apagadas, cubiertas de polvo como siempre, pero no pude evitar sentirme incómodo. El lugar se sentía más frío de lo normal y el aire parecía más pesado. Esa fue la primera vez que noté algo raro, pero no la última. Un par de noches después, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me puso los pelos de punta. Una de las máquinas, un torno viejo que estaba conectado a la electricidad pero que nunca se usaba, estaba encendida. Me levanté de inmediato y fui a revisar. Cuando llegué, efectivamente, el torno estaba funcionando. Lo apagué y revisé los controles, pero no había forma de que se hubiera encendido solo. Pensé que tal vez alguien más tenía acceso al lugar, así que pasé el resto de la noche revisando todo. Sin embargo, no encontré nada. La noche siguiente pasó lo mismo. El torno se encendió a la misma hora, como si alguien lo estuviera usando. Esta vez, al acercarme, vi algo que no tenía explicación. Junto a la máquina había un destornillador oxidado colocado de una manera casi deliberada, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Lo recogí pero no le di mucha importancia. Sin embargo, al día siguiente encontré otra herramienta junto a la máquina, un martillo viejo que no había visto antes. Ahí supe que algo no estaba bien. Le conté al supervisor lo que estaba pasando. Él me miró serio, como si estuviera pensando en algo, pero luego se rió y me dijo que no me preocupara, que esas máquinas eran viejas y a veces hacían cosas raras. También me dijo que seguramente eran cosas mías, que tal vez alguien había dejado esas herramientas ahí antes. Yo sabía que no era cierto. Había revisado esa área muchas veces y nunca había visto esas herramientas. Además, el hecho de que el torno se encendiera siempre a la misma hora no podía ser una coincidencia. Una noche decidí quedarme en el área de las máquinas para vigilar. Me llevé una silla y me senté frente al torno, esperando a que algo pasara. Al principio todo estuvo en silencio, pero poco después de la medianoche empecé a sentir algo extraño. Era como si alguien estuviera ahí conmigo. Sentí una presencia, aunque no podía ver nada. El aire se volvió más frío y de repente el torno se encendió. Y lo que vi después todavía me cuesta describir. En el reflejo de una de las máquinas vi una figura. Era como un hombre inclinado sobre el torno, moviendo algo con las manos. No tenía rostro, solo una sombra, pero era clara como el día. Me levanté de golpe y traté de mirar directamente hacia la máquina, pero no había nadie. El torno seguía funcionando y cuando lo apagué, el reflejo también desapareció. Esa fue la última vez que intenté enfrentar lo que estaba pasando. Las noches siguientes seguí escuchando ruidos y viendo cosas en las cámaras, pero no me acerqué más al área de las máquinas. Una vez, incluso vi marcas de manos grasientas en el torno, como si alguien lo hubiera estado usando, pero yo sabía que eso no era posible. Nadie más tenía acceso al lugar. Al día siguiente, mientras hablaba con el guardia del turno de día, decidí contarle lo que había visto y su cara cambió de inmediato. Me preguntó si había oído hablar del accidente que había ocurrido años atrás. Según él, un trabajador murió en esa misma máquina. Estaba ajustando una pieza cuando el torno se encendió inesperadamente y lo atrapó. El destornillador que usaba quedó ahí, como un recordatorio de lo que pasó. Después de eso, la fábrica cerró y se convirtió en almacén. Nadie quiso usar esas máquinas otra vez. Todo cobró sentido. Las herramientas que aparecían junto a la máquina no eran casualidad. Era como si esa presencia estuviera tratando de repetir lo que le pasó, atrapado en ese lugar, incapaz de seguir adelante. No pude seguir trabajando ahí. Entre los ruidos, las herramientas que seguían apareciendo y esa figura, mi mente no aguantaba más.
Finalmente, después de semanas de no poder dormir bien y de sentirme constantemente vigilado, decidí renunciar. Le dije al supervisor que no podía seguir trabajando ahí, que algo estaba mal con ese lugar. No le di detalles porque sabía que no me iba a creer, pero no me importó. Salí de esa fábrica y nunca volví. Hasta el día de hoy sigo pensando en lo que pasó. Tal vez fue el cansancio, o tal vez algo realmente estaba ahí, algo que no podía entender. No sé qué era lo que quería esa figura, pero una cosa sí tengo clara: no era algo de este mundo. Antes de continuar, te invito a dejar tu like y a comentar qué te están pareciendo estas historias. Si alguna vez has vivido algo similar, compártelo en los comentarios. Con mucho gusto estaré leyéndolos. Muchas gracias. Continuemos. Me llamo Eusebio. He trabajado en ranchos toda mi vida, cuidando parcelas y animales. Lo que me pasó hace unos años sigue dando vueltas en mi cabeza. Nunca había visto algo así y aunque lo he pensado 1000 veces, no logro encontrarle una explicación. Esto ocurrió en un rancho donde trabajaba cuidando los campos por las noches. Era un lugar tranquilo, pero después de aquella noche nunca volví a verlo igual. El rancho estaba lejos del pueblo, rodeado de cerros y maleza. Mi trabajo consistía en recorrer las parcelas y asegurarme de que no hubiera intrusos ni animales que dañaran los cultivos. Siempre me acompañaba mi perro, Chato. Confiaba mucho en él porque su instinto era infalible. Si algo andaba mal, él era el primero en notarlo. Aquella noche parecía como cualquier otra. El cielo estaba despejado y aunque hacía frío, era soportable. Salí con Chato para hacer el último recorrido antes de regresar a la cabaña donde pasaba las noches. Todo estaba en calma. Solo se escuchaban los grillos y el luarestori y el viento meciendo las plantas. Cuando estábamos a punto de llegar al centro del campo, Chato se detuvo de golpe. Se quedó mirando fijo hacia adelante, con las orejas paradas y el cuerpo completamente tenso. De pronto empezó a gruñir, algo que no hacía con frecuencia. Inmediatamente encendí mi linterna y apunté hacia donde él estaba mirando. Al principio no vi nada, solo el movimiento de las plantas por el viento. Pero entonces lo vi. Había algo parado en medio del campo. Parecía un animal, pero no se parecía a ninguno que yo hubiera visto antes. Era del tamaño de un perro grande, pero su cuerpo era extraño, delgado y alargado. Sus patas eran largas y estaban dobladas de una forma que no parecía natural. La piel era oscura, casi negra, y tenía un brillo extraño bajo la luz de la luna, como si estuviera húmeda. Lo que más me inquietó fueron sus ojos. Brillaban rojos cuando la luz de mi linterna los alcanzó, pero no como los ojos de un animal común. Era un brillo intenso que parecía atravesarme. No hacía ningún ruido, solo estaba ahí, inmóvil, mirándome fijamente. Chato empezó a ladrar desesperado, algo que nunca le había visto hacer de esa manera, pero aquella cosa no se movía. Después de unos segundos, que parecieron una eternidad, comenzó a caminar hacia la maleza. No corrió ni huyó, simplemente se fue, pero su forma de moverse era perturbadora. Parecía como si sus patas no estuvieran hechas para caminar. Desde esa noche no volví a recorrer los campos con la misma tranquilidad. Nunca supe qué era aquello que vi, pero sé que no era algo normal. Esperé a que desapareciera entre las sombras antes de moverme. Chato seguía ladrando, pero logré calmarlo. Decidí seguir a la criatura un poco más. Quería asegurarme de que no regresara. Caminé hacia donde la había visto, pero cuando llegué no había absolutamente nada. Ni huellas, ni rastros, nada. Solo las plantas aplastadas donde había estado parada. Me quedé un rato ahí, mirando a mi alrededor, apuntando con la linterna, pero el lugar estaba completamente vacío. Regresé a la cabaña con Chato. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía eran aquellos ojos rojos de la criatura. Traté de convencerme a mí mismo de que tal vez se trataba de un animal extraño, un coyote enfermo o algo parecido, pero en el fondo sabía que no era eso. Las noches siguientes fueron diferentes. Chato seguía comportándose extraño. Siempre ladraba hacia el mismo punto del campo, incluso cuando no había nada ahí. Yo intentaba ignorarlo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Un hallazgo inesperado. Una noche, mientras hacía otro recorrido, encontré algo que me dejó helado. Había un rastro de plantas aplastadas, como si algo pesado hubiera pasado por ahí. El rastro iba en línea recta, pero lo más extraño era que de repente se detenía, como si la criatura simplemente hubiera desaparecido en el aire. Eso me inquietó profundamente. Si hubiera sido un animal, habría dejado más señales, pero esto no tenía ningún sentido. Decidí hablar con don Héctor, el dueño del rancho.
No le conté todo, solo le mencioné que había visto algo raro y que Chato seguía muy inquieto. Don Héctor me miró con seriedad y me dijo algo que no esperaba escuchar. Me contó que su abuelo solía hablar de una criatura que aparecía en los campos. Decía que no era un animal, sino algo más. Según esas historias, esa criatura protegía la tierra de intrusos y aunque no atacaba sin razón, su presencia era suficiente para incomodar a cualquiera. Una sensación que nunca se va. Después de escuchar eso, no pude evitar sentirme aún más inquieto. Yo no había hecho nada malo, pero la idea de que algo tan extraño estuviera vigilando los campos me quitaba la paz. A partir de entonces, las noches se volvieron tensas. Nunca volví a verla, pero sabía que estaba ahí. En más de una ocasión, mientras caminaba, sentía que me observaban. Chato también lo sentía. Gruñía en dirección al campo, pero ya no ladraba. Era como si él también hubiera aprendido a respetarla. Con el tiempo, le pedí a don Héctor que me cambiara de turno. No le di detalles, pero sabía que él entendía la razón. Poco después, dejé ese trabajo. Sin embargo, lo que vi aquella noche quedó grabado en mi mente. Aún no sé qué era esa criatura, pero algo me dice que no era de este mundo. Aunque nunca me hizo daño, espero no volver a verla nunca más. Me llamo Raúl y he trabajado como velador desde hace años. No es un trabajo complicado, pero requiere paciencia. He estado en bodegas, talleres, fábricas abandonadas y lugares en remodelación. La mayoría del tiempo todo es tranquilo, pero hay veces que pasan cosas que te dejan marcado. Esto que les voy a contar me pasó hace unos años cuando me tocó vigilar un hospital viejo que estaban remodelando. Todavía lo pienso y no sé si fue real o mi mente me hizo ver cosas por sugestión, pero nunca lo voy a olvidar. Traímos sobre el hospital llevaba años cerrado. Según me dijeron, lo iban a convertir en oficinas administrativas, pero las obras iban lentas. Mi trabajo era sencillo, dar rondines, revisar que no entrara nadie y estar pendiente de las cámaras. Cuando llegué el primer día, el supervisor me explicó todo. Me mostró los accesos principales y los pisos que podía recorrer. También me dijo algo que me pareció raro. Había un pasillo en el segundo piso que estaba sellado. Me dijo que no me preocupara por esa zona, que no era segura y no tenía por qué entrar ahí. No le di importancia. Pensé que sería por los escombros o algo así. Las primeras noches todo estuvo tranquilo. El lugar era enorme, oscuro y silencioso, como todos los edificios abandonados. Hacía mis rondines cada 2 horas y pasaba el resto del tiempo en la caseta revisando las cámaras o viendo algo en mi teléfono. No escuchaba ruidos extraños ni veía nada fuera de lugar. Todo estaba normal, pero había algo en ese hospital que se sentía raro, como si el aire fuera más pesado de lo normal. Me lo quise quitar de la cabeza. Era un edificio viejo, nada más. Una noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo extraño. En una de las cámaras del segundo piso vi lo que parecía un movimiento en el pasillo sellado. Era rápido, como si algo hubiera cruzado. Pensé que tal vez era un animal o que la cámara estaba fallando, pero decidí ir a revisar para estar seguro. Cuando llegué me di cuenta de que la puerta que daba a ese pasillo estaba entreabierta. Yo estaba seguro de que la había visto cerrada durante el recorrido anterior. Encendí mi linterna y me acerqué con cuidado. Al abrir la puerta sentí un golpe de aire frío. No sé cómo describirlo, pero ese lugar se sentía diferente. Había un olor raro, como a humedad mezclada con algo más, algo que no podía identificar. El pasillo estaba vacío, lleno de polvo, pero al caminar sentí que no estaba solo. Escuché un ruido como un susurro, pero no entendí lo que decía. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor, pero no había nada. Decidí salir y cerrar la puerta. Me dije a mí mismo que no tenía por qué preocuparme, pero algo en mi cabeza no dejaba de darme vueltas. Esa noche no pude concentrarme. Me quedé revisando las cámaras una y otra vez. Fue entonces cuando lo vi. En la cámara que apuntaba al pasillo había algo moviéndose. No era un adulto. Parecía un niño. Caminaba lento, como si estuviera explorando. Me quedé helado. ¿Qué hacía un niño ahí? Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que había visto a un niño en un hospital abandonado a las 3 de la mañana? Me levanté y fui a revisar otra vez, pero cuando llegué no había nada. Solo silencio. A partir de esa noche las cosas se pusieron más raras. Cada vez que hacía mis rondines sentía que alguien me seguía. Escuchaba pasos suaves detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Una vez, mientras caminaba por el segundo piso, vi algo al final del pasillo. Era una sombra, pequeña, que desapareció en cuanto traté de enfocarla con mi linterna.
Mi cuerpo se puso frío, pero no quise pensar mucho en eso. Terminé mi recorrido y regresé a la caseta lo más rápido que pude. Lo peor pasó una semana después, era una noche tranquila, y pensé que todo estaba en calma hasta que volví a revisar las cámaras. En el pasillo sellado había algo en el suelo. No podía distinguir qué era, así que subí a revisar. Cuando llegué encontré una muñeca vieja tirada justo en medio del pasillo. Era pequeña, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. Esa muñeca no estaba ahí antes, de eso estaba seguro. La recogí y la llevé a la caseta, pensando que tal vez alguien del equipo de remodelación la había dejado por accidente, pero mientras la tenía en mis manos sentí algo extraño, como si me estuvieran observando. Al día siguiente le conté al supervisor lo que había pasado. Se quedó serio y me dijo que no debía preocuparme, pero su cara decía otra cosa. Después de insistirle, finalmente me contó algo que me dejó helado. Me dijo que hace muchos años, cuando el hospital estaba en funcionamiento, había un ala pediátrica en ese pasillo. Era donde trataban a los niños. Según él, hubo un incendio en esa zona y algunos pacientes quedaron atrapados. Después de eso, cerraron el ala y con el tiempo todo el hospital. Eso fue suficiente para mí, no podía seguir trabajando ahí. Esa noche, antes de terminar mi turno, decidí dar un último recorrido. Todo estaba en calma hasta que llegué a la caseta y escuché algo en mi radio. Era un ruido débil, como estática, pero luego se convirtió en una risa. Era una risa suave, infantil, que se me clavó en la mente. Apagué la radio de inmediato y me quedé quieto, sintiendo que algo estaba justo detrás de mí. No tuve el valor de voltear. Cuando llegó mi relevo, salí de ahí de inmediato sin dar explicaciones. Nunca volví a ese hospital y nunca quise saber más de lo que pasó ahí. Pero cada vez que escucho una risa infantil en un lugar solitario, siento el mismo escalofrío que sentí esa noche. Hay cosas que es mejor no entender. Y lo que pasó en ese hospital es una de ellas. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Esto es Relatos del Más Allá. Nos vemos en la próxima...